que aparecen en pantalla, vamos a hablar de gran parte de la tecnología que hoy aparece oculta, entre comillas, de alguna manera, o en la sombra, porque vamos a hablar justamente también de dispositivos Shadow IT, que aparecen ocultos para la organización y por lo tanto se dificulta su administración. Como siempre, al final también del webinario vamos a poner a disposición la diapositiva y el material que vayamos presentando durante el mismo, y todos ustedes, aquellos que por algún u otro motivo no pueden estar presentes o tengan que salir antes de la finalización del webinario, van a tener el material para consultarlo cuando deseen. Así que, sin más dilación y tratando siempre de respetar el tiempo que nos hemos planteado para este webinario, vamos a iniciar. Quien les habla, Cristian Borguelo, soy licenciado en Sistema por la Universidad Tecnológica Argentina y desde hace aproximadamente 15 años me dedico a brindar servicios de consultorías orientados a seguridad de la información. Allí el que quiere consultarlo después puede buscar más información, no es el tema del webinario hablar sobre mí, así que vamos a iniciar efectivamente ya sobre la temática del día. Vamos a ver. Ahí está. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tratar de llevar adelante una buena administración de dispositivos y aplicaciones? Hablamos de estas imágenes que están aquí, están tomadas de un sitio web que se dedica a hacer este tipo de gráficos. Va a ser la única slide que aparece en inglés, no tengo autorización para modificarla, por eso aparece allí en inglés, pero básicamente estamos hablando de gente, usuarios, generalmente empleados que no son relacionados con tecnología, que en este caso, por ejemplo, dice que encontró un dispositivo, un USB tirado por allí y decidió utilizarlo dentro del entorno corporativo. Obviamente, siempre desde el área de IT terminamos renegando o discutiendo este tipo de decisiones, que en general los usuarios lo hacen sin maldad, pero por supuesto también terminamos enfrentando, y la organización termina enfrentando ciertos riesgos que no deberíamos llevar adelante o tener dentro de la organización. Por otro lado, acá tenemos otra imagen relacionada también. En este caso, el usuario quería compartir su material y lo subió a una empresa de compartir software y compartir aplicaciones y documentos, como es Dropbox, una de las más conocidas, puede ser cualquier otra, puede ser Google, Box, puede ser cualquier organización, y nuevamente esto genera un riesgo, muchas veces innecesarios dentro de IT. Y acá finalmente tenemos otro usuario que también sin mala intención quizás empieza a utilizar una aplicación simplemente porque considera que es mejor que las aplicaciones que le dieron dentro de la organización e incluso se queda tranquilo porque es gratis, no tiene que pagar absolutamente nada, la descarga de internet y la utiliza. Obviamente esto también genera un riesgo innecesario para la organización. Acá lo primero que tenemos que ver es por qué primero, no se le dieron las herramientas apropiadas al usuario, es el primer punto que tenemos que evaluar. Y el segundo punto es cómo llevar adelante una buena auditoría, una buena gestión y una buena administración de esos dispositivos y de esas aplicaciones, desde el punto de vista de que siempre cualquier aplicación adicional que nosotros agreguemos dentro de la organización va a estar representando algún tipo de riesgo para la seguridad de la misma. Y obviamente acá también tenemos que plantearnos la facilidad para administrar esos recursos. No es lo mismo tener 50.000 usuarios distribuidos en todo el mundo que van a estar utilizando distinta tecnología y distintas aplicaciones, que quizás una pyme que son 10 usuarios, que todos nos conocemos, estamos trabajando dentro de la misma oficina y demás. Los dos van a tener que enfrentar riesgos distintos y obviamente también dificultades de administración distintas. Entonces aquí es donde aparece esta imagen que veíamos al principio, y aparece un término muy conocido en tecnología en los últimos años que se denomina Shadow IT, básicamente tecnologías en las sombras. ¿Qué es esto? Es cualquier tipo de hardware, software, servicio de TI que es utilizado dentro de la organización, pero que de alguna manera no ha sido aprobado y se encuentra fuera del control
de las áreas de tecnología y fuera del conocimiento de la organización. Obviamente, esto implica un riesgo de seguridad que está asociado a cada uno de estos dispositivos y a cada una de estas aplicaciones, porque el desconocimiento implica que no voy a poder aplicar reglas apropiadas desde el punto de vista, primero, de la administración y segundo, desde el punto de vista de la seguridad. Y esto nos lleva también un poco a las primeras imágenes que veíamos recién, en donde, por supuesto, yo no puedo administrar ningún tipo de dispositivo y no puedo administrar ningún tipo de aplicación si desconozco totalmente su existencia. Por eso es que se denomina Shadow IT justamente. Gartner lo definió desde hace bastante tiempo, ahí está el enlace, lo definió desde hace bastante tiempo y es lamentablemente una pesadilla, por decirlo de alguna manera, dentro de las organizaciones modernas, porque los usuarios continuamente quieren producir, y esto, obviamente, como decíamos al principio también, con buenas intenciones, muchas veces no le va a interesar demasiado qué es lo que está aprobado y lo que no está aprobado dentro de la organización. Ellos van a querer producir, realizar sus tareas a tiempo, de acuerdo a los tiempos de la organización, y no le va a importar lo que piense seguridad o lo que quiera hacer seguridad con estos dispositivos. Entonces, el gran problema es el desconocimiento que hay dentro de las áreas de IT. Ese desconocimiento viene dado por, primero, debilidades, o genera en realidad, no viene dado por, sino que genera debilidades en los ambientes de producción, porque cada una de las aplicaciones, dispositivos y servicios que se van habilitando dentro de la organización genera o tiene cierta cantidad de riesgos y tiene también, por supuesto, vulnerabilidades. Después vamos a hablar, por ejemplo, de dispositivos IoT, o vamos a hablar de dispositivos que llevan los usuarios a la organización y que no han sido aprobados. Esto es lo que se conoce como el fenómeno de BIOD, ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Y adicionalmente también está todo lo relacionado a las vulnerabilidades propias de cada uno de los dispositivos y aplicaciones. Nosotros sabemos que los sistemas operativos, los routers, los modems, cualquier dispositivo de conectividad o cualquier aplicación que utilicemos continuamente dentro de la organización o incluso en nuestra casa, por supuesto, tiene vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades van a ser lamentablemente aprovechadas, por supuesto, por los atacantes y por los delincuentes para beneficiarse de alguna manera y tratar de atacar la organización. La organización puede ser dañada, obviamente, con fraudes, robos, estafas. De hecho, hay empresas enteras que han desaparecido o que su imagen se ha visto seriamente afectada por ataques de este tipo. Después vamos a ver dos casos particulares en donde botnets y malware se aprovechó de estas vulnerabilidades en los dispositivos para afectar seriamente a las organizaciones. Y estamos hablando de organizaciones muy grandes que invierten millones de dólares en supuestamente evitar estos tipos de ataques. También, como decía recién, estos problemas son ocasionados por amenazas conocidas o desconocidas, porque incluso puede haber dispositivos que sean vulnerables y que nosotros todavía no lo sepamos, o puede ser que incluso el fabricante ni siquiera lo sepa. Esto es lo que se conoce como vulnerabilidades zero day, así que también va a generar ciertos riesgos dentro de la organización. Esto también nos lleva a un soporte técnico inadecuado, porque por supuesto no podemos dar soporte sobre cualquier tipo de material o dispositivos o aplicaciones que desconocemos su existencia. ¿Cómo voy a ayudar a un usuario a actualizar su sistema operativo si capaz que el usuario instaló una versión que no estaba aprobada o homologada dentro de la organización? También nos lleva a falta de decisión de inversión en materia de IT. De vuelta a lo mismo, como desconocemos cuáles son los dispositivos con los cuales se cuenta y cuál es el material con lo que los usuarios trabajan diariamente, no puedo invertir adecuadamente en mejorar esos dispositivos o ni siquiera sé cuáles son. Problema con la gestión de los activos, por supuesto, lo que hablábamos al principio, no puedo administrar lo que desconozco. Problemas en la elaboración de presupuestos, relacionado también a la inversión. Muchas veces me ha pasado de llegar a organizaciones en donde quieren comprar un dispositivo determinado y cuando uno empieza a hacer relevamiento, ese dispositivo ya había sido instalado por usuarios previamente simplemente porque decidieron instalarlo en un momento determinado.
Y finalmente, quizás el tema que más nos preocupa en este webinario de hoy es la seguridad ineficiente. Nuevamente lo mismo, si no puedo administrar, mucho menos voy a poder parchear, por ejemplo, a tiempo una vulnerabilidad determinada en un dispositivo. Si ni siquiera sé que ese dispositivo está, mucho menos voy a tener la capacidad para administrar la seguridad en ese dispositivo. Y también acá tenemos ahora una lista de los tipos de Shadow IT. Acá hice primero un listado muy preliminar, y obviamente cada uno de ustedes que está escuchando quizás va a poder agregar puntos a la lista. Y la realidad es que el Shadow IT está en todo lugar, está todo el tiempo y continuamente se van agregando nuevos tipos de dispositivos. Por ejemplo, si nosotros hablábamos hace quizás 10 años, de este tema, no íbamos a mencionar lo que se conoce como BYOD, Bring Your Own Device, que ahora vamos a dedicarle un apartado dedicado a eso, que son todos aquellos dispositivos que el usuario, e incluso los clientes, e incluso los proveedores, llevan y meten dentro de la organización sin haber sido previamente homologados. Obviamente, volvemos a lo mismo, esto no lo hacen con mala intención, si bien un atacante lo podría hacer con mala intención, lo hacen con la mejor intención del mundo simplemente porque hoy por hoy es totalmente irrisorio, por decirlo de alguna manera, pensar que un usuario o un empleado no va a tener su propio dispositivo y no va a querer dejar su propio dispositivo. Me ha pasado en algunas entidades bancarias o financieras, sobre todo extremadamente seguras de algún país, en donde exigen que el usuario o el empleado que va a entrar a la organización deje sus dispositivos. Pero es extremadamente poco común que eso suceda. Me ha pasado de que me han sacado el teléfono celular o una cámara o una SIM o un dispositivo USB que llevaba conmigo, pero es extremadamente raro que eso suceda. En general se disponibiliza al usuario para que use su propio dispositivo. Obviamente también, por supuesto, entra dentro de esta categoría las notebooks personales. Y cuando estamos hablando de notebook y cuando estamos hablando de teléfonos, estamos hablando de toda la parafernalia que estos dispositivos tienen. Si yo llevo un teléfono, probablemente tenga una cámara. Si llevo un USB, si llevo una notebook, probablemente tenga la posibilidad de enchufar un dispositivo USB y así sucesivamente. Si tengo un dispositivo celular, seguramente voy a tener una conectividad 3G o 4G y un módem incluido dentro del teléfono. Por lo tanto, inmediatamente estoy abriendo toda la conectividad de la organización al mundo entero. El siguiente tipo de Shadow IT, algo sumamente común en todas las organizaciones, son las unidades compartidas. ¿Quién no ha visto en algún análisis o en alguna computadora o en alguna red un usuario que comparte sus compañeros de trabajo vean los documentos en tiempo real y puedan ir aportando mejoras a ese documento? Eso es algo que pasa todo el tiempo. O incluso en servidores de archivos, en organizaciones ya más bien armadas, hay servidores de archivos en donde hay carpetas extremadamente sensibles, que solamente, por ejemplo, un directivo debería ver, pero que están disponibilizadas para acceso público, por lo tanto cualquier usuario de la organización lo puede ver. Almacenamiento en la nube, lo que hablábamos en una de las imágenes al principio. Tenemos Dropbox, tenemos Google, tenemos cualquier tipo de herramienta disponible hoy en la nube para subir archivos. Entonces viene un usuario y decide compartir un documento sensible en WeTransfer, por ejemplo, y lo deja el enlace abierto para que cualquier usuario en el mundo, y acá ya no estamos hablando de un usuario interno, sino directamente en el mundo, pueda descargarse ese archivo. Esto es algo que lamentablemente pasa mucho. A nosotros nos ocurre a veces cuando hacemos pentest o análisis de seguridad dentro de las organizaciones, no hemos encontrado, por ejemplo, planes de marketing publicados en diapositivas que están abiertas en un share en Internet. Servicios de cloud computing, también relacionado al anterior, todo lo que son software as a service, plataformas as a service e infraestructuras as a service, cada vez aparecen más documentos e infraestructuras totalmente compartidas en Internet. Si uno hace una búsqueda de los últimos 2 o 3 meses, va a encontrar, por ejemplo, bases de datos de MongoDB o de Cassandra y demás, que han sido compartidas en Internet. De hecho, un país recientemente, en Chile, para ser más exacto,
se publicó todo el padrón electoral y había sido, justamente por un error, se había publicado en una infraestructura as a service y la base de datos estaba disponibilizada en Internet. Esto fue publicado y pueden buscar la noticia de la última semana y efectivamente esto ya fue dado de baja. Dispositivos USB, lo que mencionábamos hace un ratito. Cada uno de nosotros anda con dispositivos USB continuamente y en general nos tomamos bastante mal cuando no nos dejan enchufar un dispositivo USB o no nos dejan cargar el teléfono en el trabajo. Bueno, esto representa un riesgo para la organización y en la administración de esto es extremadamente compleja. En general lo que se recomienda es que el usuario pueda enchufar el USB o el dispositivo celular para carga, pero no para transmisión de datos. Es lo más sano que se suele recomendar. Dispositivos tradicionales de red ocultos. ¿Quién no ha visto alguna vez en la organización algún módem enchufado en la red y que lo ha dejado alguien ahí? O todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con un switch o un hub. ¿Quién no ha comprado alguna vez un hub en la esquina, en el negocio amigo, ha ido y lo ha enchufado dentro de la red simplemente porque me faltaban bocas de red? En vez de pedir más bocas en el switch, va y se enchufa un dispositivo de este tipo, sabiendo todos los riesgos que esto representa. Dispositivos IoT, que lo dejé ahí en negrita porque lo voy a hablar ahora específicamente dentro de un ratito. Todo lo que tenga que ver con Internet, Internet de las cosas. Dispositivos usables o vestibles, también relacionados con IoT. Estos son los relojes inteligentes, son cada una de las pulseras que se utilizan actualmente, que están de moda, sobre todo en el caso de deportes. Hay millones, literalmente, hay millones de tipos de dispositivos usables. Entonces, esos, como los usamos nosotros, lo tenemos en nuestro cuerpo. De hecho, hay dispositivos también que se inyectan en la piel actualmente, sobre todo dispositivos RFID. Estos dispositivos los llevamos con nosotros y por lo tanto, en general la organización no tiene una política asociada a la administración de ese dispositivo. Accesos remotos, todo lo que tenga que ver con compartir un escritorio. Hay cientos de vulnerabilidades actualmente relacionadas a todo lo que tenga que ver con acceso a escritorios remotos mal administrados y por lo tanto cualquiera, literalmente cualquiera, puede acceder a un dispositivo o a una computadora que comparte este escritorio dentro de la organización. Aplicaciones y webs no aprobadas. Por ejemplo, un típico que pasa todo el tiempo, el área de marketing solicita a una empresa de marketing, a un tercero, que desarrolle una campaña de marketing para la empresa. Pero esta aplicación, que termina publicándose en la página web y con el nombre de la organización, con el .empresa.com de la organización, no pasa ningún tipo de revisión de código fuente, no pasa ningún tipo de revisión de seguridad, no pasa ningún tipo de revisión de la calidad de ese código y se termina aprobando con el nombre de la empresa. Si esta página es vulnerada, la que se ve afectada seriamente es el nombre de la organización y por supuesto la marca y se ve afectada en la imagen. Y después cualquier tipo de hardware, software, servicio que no haya sido inventariado, que es una de las cosas con las que vamos a lidiar a partir de ahora, y el inventario de estos dispositivos. Entonces, si hablamos de algunos números, a mí en general particularmente no me gustan mucho las estadísticas, siempre lo digo, pero me gusta siempre poner algún tipo de estadística en las slides, porque representan o bajan un poco a tierra la cantidad de cosas que continuamente no estamos viendo. Por ejemplo, Symantec nos dice que una empresa promedio utiliza 1.500 aplicaciones en la nube. Parece un poco exagerado al principio, cuando uno ve el número así en frío, es un informe que se publicó el año pasado Symantec, pero si uno empieza a pensar todo lo que continuamente utilizamos día a día, nos damos cuenta que en realidad son muchas las aplicaciones. También tenemos otra estadística, en este caso de una empresa que se dedica a hacer análisis de aplicaciones mobile, que un usuario utiliza al menos 40 aplicaciones en su móvil. Esto los desafío a tomar su móvil en este momento, después que termine el webinario en realidad, y empiezan a contar cuántas aplicaciones tienen instaladas y cuántas realmente utilizan y cuántas de ellas en algunos casos representan juegos, por ejemplo, de los cuales no sabemos su origen.
No quiero abrir un debate con esto, pero habrán leído en el último mes una aplicación que se hizo sumamente conocida, que nos permite hacernos más viejos. Nos sacamos una foto y la aplicación, por un medio de inteligencia artificial, nos hace más viejos y nos genera la foto de cómo vamos a estar dentro de 10, 15, 20 años. Esta aplicación en realidad, hoy por hoy, se desconoce el origen y de dónde salió y quién la desarrolló y cuáles son sus políticas de seguridad. De hecho, si uno lee la política de privacidad, nos dice que la foto puede ser utilizada por ellos sin nuestra autorización. Por lo tanto, esto abre un debate extremadamente importante si debemos utilizar esta aplicación o no en un entorno corporativo o dentro de un teléfono celular, por ejemplo, que pertenece a la organización. También dice que 7 de cada 10 ejecutivos no saben cuántas aplicaciones de TI utilizan su empresa. Esta estadística yo me atrevo a decir que tiene mucho de cierto, está muy aproximada a lo que es la realidad. Cuando uno habla con los ejecutivos y con la gente que toma decisiones dentro de la organización, por lo general desconocen gran parte de las aplicaciones o dispositivos de hardware o software que utilizan dentro de su organización. Es más, me ha tocado discutir muchas veces, hablando con directivos que quieren comprar un dispositivo determinado y ya, como dije antes, ya lo tenían instalado. Y en 2020, esta es una estadística muy conocida de Gartner, se supone que en 2020 la tercera parte de los ataques exitosos estarán relacionados con algún dispositivo de los cuales se desconoce su existencia. Ahora dentro de un ratito después vamos a hablar de IoT, como decía, y efectivamente estos tipos de dispositivos, por ejemplo, en general, son instalados dentro de la organización y el área de IT o la organización misma desconoce su existencia. Por lo tanto, como decíamos al principio, es muy difícil administrar esto. Esto nos trae al siguiente punto, todo lo que tenga que ver con BYOD, Bring Your Own Device. Básicamente es una tendencia de los empleados a utilizar los dispositivos móviles personales en su trabajo para acceder a recursos de la empresa. Entonces, por ejemplo, lo más común que suele encontrarse es que el empleado configura el correo electrónico corporativo, el /empresa.com, dentro de su propio teléfono celular. Y después nos encontramos que a la semana siguiente el usuario perdió su teléfono y por lo tanto cualquier persona que lo haya encontrado y tenga acceso al mismo podría leer los correos electrónicos de la organización. O incluso se ha encontrado, y esto es sumamente común de ver, empleados que venden sus dispositivos o lo intercambian por uno más moderno y ponen el dispositivo anterior a la venta en una plataforma, Mercado Libre, cualquiera de las que a ustedes se les ocurra, y después entonces el que compra el teléfono tiene acceso a ese dispositivo, porque no se elimina de forma segura el mismo. Lo mismo pasa con servidores de archivos, VPNs mal configuradas que se configuran en el dispositivo del usuario, acceso a base de datos, acceso a la nube, como hablábamos al principio, y, por supuesto, no le podemos exigir demasiado, en realidad sí se puede, pero es difícil, no le podemos exigir demasiadas medidas de seguridad y de privacidad en un dispositivo que de última es del propio usuario. Entonces lo que tenemos que definir allí es cuáles van a ser las políticas de la organización respecto a si se va a dejar o no se va a dejar o de qué manera se va a administrar este dispositivo. Lo que no se puede hacer es negar que este fenómeno existe. Yo a esto, por ejemplo, también lo discutí hace 10 o 12 años con gerentes que me decían dentro de las empresas que nunca iban a permitir un dispositivo Wi-Fi o que la red fuera Wi-Fi dentro de su organización. Hoy eso es absolutamente inviable. Prácticamente todas las organizaciones hoy tienen redes Wi-Fi. Prácticamente sería muy raro, de acuerdo al tipo de empresa también, pero es muy raro hoy encontrar una empresa que no tenga al menos un Wi-Fi disponible para sus empleados o para sus invitados dentro de la organización. Por lo tanto, no hay que negar este tipo de fenómenos, hay que aprender a administrarlos. Negar que hoy que todo empleado hoy va a tener un dispositivo es una locura. Lo que tenemos que hacer es empezar a administrar adecuadamente y gestionarlos adecuadamente. Este es el crecimiento de lo que es BYOD en el mundo hasta el año 2020, en donde vemos que en realidad la cantidad de laptops y la cantidad de tablets más o menos permanece constante, pero lo que va a aumentar sin duda es la cantidad de teléfonos celulares. Es un crecimiento abismal y, como decía, negar esto no tiene sentido. Lo que tenemos que empezar a prever es cómo administrarlos de forma adecuada. El siguiente fenómeno es el fenómeno de IoT.
que también negar esto hoy por hoy no tiene sentido. Continuamente nosotros tenemos este vínculo con un dispositivo IoT. Por ejemplo, yo estoy hablando desde Argentina en este caso, pero se han puesto de moda los focos, lo que tenemos acá la imagen en celeste, las lámparas de iluminación inteligentes. ¿Qué son inteligentes entre comillas? Muy entre comillas porque en realidad no son inteligentes, pero básicamente que son administrables, por hablar adecuadamente, son administrables desde el teléfono celular. Entonces yo puedo prender la lámpara, apagarla, cambiar los colores de la misma, bajar su intensidad, subir su intensidad, etc. Existen lavarropas actualmente. Es poco probable, ustedes me dirán que una organización tenga un lavarropa dentro, pero puede pasar. Existen todo lo que tenga que ver con relojes, por lo tanto esto va a ser también un dispositivo propio del usuario, y acá se empieza a vincular las dos cosas, el fenómeno de Internet of Things, Internet de las cosas, con el fenómeno de el usuario lleva su propio dispositivo a la organización. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a quitar el reloj a la persona cada vez que va a ingresar a la organización? Lo puedo hacer, pero es poco viable desde el punto de vista de recursos humanos continuamente estar gestionando este tipo de problemas. Y por supuesto, continuamente se van a ir agregando nuevos tipos de dispositivos para que se den una idea de cosas locas, entre comillas, que existen hoy. Existen cepillos de dientes que el usuario puede tener de forma personal, y esto creo que nadie va a discutir que es personal, que son inteligentes. Básicamente lo que hace es medir la salud de la boca cada vez que uno se cepilla los dientes. Entonces, esto por decir algunas de las cosas que han aparecido. Existen zapatillas, no me acuerdo el nombre ahora, para hablar para todo el mundo, zapatos, vamos a hacerlo sencillo. Existen zapatos que actualmente miden la temperatura corporal y la temperatura exterior del pie de la persona, adecuando la temperatura del zapato a lo que la persona necesita. Esto tampoco nadie puede negar que es un dispositivo que es propio de la persona. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Le voy a sacar el zapato a la persona cada vez que entra a la organización. Entonces, todo esto representa un montón de sensores e interconectividad que yo voy a tener con Internet, porque estos dispositivos muchas veces se conectan a Internet para después brindar la información en el teléfono inteligente de la persona. Voy a tener continuamente dispositivos interconectados desde la organización, quizás utilizando el Wi-Fi de la organización, a Internet. Y eso representa un riesgo y un fenómeno que actualmente todavía no está muy claro cómo se va a enfrentar en los próximos 20 años. Se estima que en 2020 se desplegarán alrededor de unos 50.000 millones de dispositivos IoT. Esto es un estudio de Gartner también, y nos da una idea de la gran cantidad de dispositivos que vamos a tener que estar administrando, y la realidad es que no sabemos cómo todavía. Hablando justamente de riesgos que representan los dispositivos de IoT, traje simplemente dos casos, que son dos de los casos más demostrativos de lo que ha sido el fenómeno de IoT en los últimos años y del riesgo que representan los mismos. El primero de ellos es la botnet Mirai, una de las botnets más conocidas y ampliamente difundidas, que en el 2016 se utilizó para hacer ataques de denegación de servicio. Ahí está la línea histórica desde enero del 2016 hasta enero del 2017, en donde se encontró al atacante y al responsable de llevar esta botnet adelante, al autor, y posteriormente el código fuente de la botnet fue liberado como open source, por lo tanto se puede encontrar sin ningún tipo de problema. Parece que estoy haciendo apología al delito, pero no es así, créanme que no es así. Esto es parte de lo que nos toca lidiar cada uno de nosotros todos los días en IT y en seguridad. El código fuente de la botnet se encuentra en Internet y por eso ha seguido habiendo ataques de negación de servicios relacionados a esta botnet, si bien el responsable original fue detenido en el 2017. En el 2016 la botnet infectó 2,5 millones de dispositivos, fue uno de los ataques de denegación de servicios distribuidos más grandes del mundo y afectó principalmente a la empresa DIN-DNS. Esto hay muchísima información en Internet que pueden buscar, y al verse afectado DIN-DNS, en cascada se fueron cayendo servicios tan conocidos como GitHub, Twitter, Netflix, Spotify, Reddit, PayPal, el New York Times se vio afectado, Pinterest y decenas de otros sitios. Todo esto porque originalmente se atacó principalmente DIN-DNS, que es uno de los proveedores más importantes del mundo de servicios de DNS global.
El ataque de Mirai básicamente puso en la actualidad, digamos, puso sobre el tapete, no me salía la palabra, puso sobre el tapete una discusión de la importancia y los riesgos que tienen los dispositivos de IoT en el mundo. Al ser tantos millones de dispositivos, como hablábamos en la diapositiva anterior, 50.000 millones de dispositivos conectados, acá estamos hablando de 2,5 nada más. Imagínense si se infectaría, por ejemplo, el 1% de los dispositivos que existen en el mundo. Se estaría en disposición de obviamente, de una red que se podría llegar a utilizar prácticamente para atacar y bajar cualquier sitio en el mundo. Y el siguiente caso se trata de VPN Filter. No voy a entrar en detalle de cómo ataca VPN Filter, pero lo que quiero que miren es arriba a la izquierda donde dice explotación. Básicamente lo que se intenta infectar en este caso, y se infecta en este caso, son dispositivos de ruteo de marca Linksys, MikroTik, NetShare y TP-Link, básicamente 4 de las empresas más importantes en el mundo, a través de vulnerabilidades en el dispositivo o de configuraciones mal hechas en el dispositivo. El famoso, por ejemplo, dejar la clave por defecto. Entonces, en este caso, VPN Filter está relacionado supuestamente a un grupo de ataque ruso y se ha utilizado muchas veces contra organizaciones internacionales. Perdón. Se ha utilizado muchas veces contra organizaciones internacionales sumamente importantes, sobre todo a veces relacionado con derechos humanos o gubernamentales. Y ha afectado a 500.000 dispositivos IoT, y si buscan una noticia de hoy, mañana justamente un investigador de Microsoft va a exponer en Black Hat y en DEF CON, 2 de las conferencias más importantes del mundo de hacking, que se está realizando en este momento en Las Vegas, va a contar el funcionamiento interno de cómo funciona una botnet que actualmente se está utilizando justamente para atacar gobiernos en distintos lugares del mundo y que utiliza VPN Filter como herramienta de ataque. De hecho, si ven hoy en el blog, les decía en el blog nuestro de Seguinfo, acabo de publicar hace aproximadamente una hora una noticia relacionada a esta botnet. Entonces, algunas dificultades que tenemos. Primero, el inventario de activos y su automatización. Ahora vamos a ir viendo después algunas soluciones. Santiago, que me acompaña hoy en el webinario, va a mostrar algunas soluciones para esto. El deploy y la distribución del nuevo software dentro de la organización. Cómo se realiza este deploy, cómo se realiza la automatización de este deploy. La instalación de actualizaciones y parches, un gran problema también dentro de las organizaciones, lo que decíamos al principio, ¿cómo hago para parchear algo que desconozco completamente? El licenciamiento, todo el tema de manejo de certificados digitales, el manejo de contraseñas y el doble factor de autenticación, con todas las complejidades que esto tiene, y la autogestión de credenciales. Por ejemplo, que un usuario pueda gestionar su usuario y su contraseña o los datos de su cuenta desde un portal que esté disponible dentro de la organización para todos los empleados. La imagen y maquetado del sistema operativo. Por ejemplo, si yo tengo que instalar un Windows 10, por decir algo, o un Linux, o una Mac, no importa. ¿Cómo hago para bajarle algunas políticas de seguridad preestablecidas para que todos los usuarios cumplan con esa política? En general lo que se hace es una imagen o una maqueta de ese sistema operativo y posteriormente se va distribuyendo dentro de la organización. Horarios de encendido y apagado. Hay organizaciones que nunca apagan sus computadoras, ni hablar, por supuesto, de los servidores. Pero hay organizaciones que tienen políticas de conservación, sobre todo políticas verdes, de conservación de energía, en donde deciden a una hora determinada apagar los equipos. ¿Cómo se realiza la administración de los mismos? La administración de los dispositivos USB que hablábamos anteriormente. Todo lo que tenga que ver con configuración por defecto de redes Wi-Fi y deshabilitación de protocolos que son débiles, por ejemplo, web, o que solamente permitirle a una computadora, a un dispositivo, conectarse a una red determinada con una administración determinada. ¿Cómo hago la administración de los usuarios que son invitados a la organización? Obviamente no se deberían conectar a la misma red, al mismo Wi-Fi de la red corporativa. ¿Cómo hago la administración de esto? Todo lo que tenga que ver con el software permitido, listas blancas, versus el software prohibido, listas negras. Las dos tienen sus pros y sus contras. Administración de móviles y sus aplicaciones, lo que hablábamos al principio, y la restricción de cámaras, módem,
todo lo que tenga que ver con conectividad 3G, 4G y próximo año ya 5G. Uso de escritorios remotos y VPNs. Si habilito un escritorio remoto, el mismo debería estar a través de una VPN. ¿Cómo hago la administración de esos escritorios y de esas VPNs? Los riesgos para la seguridad son, por un lado, la pérdida y fuga de información o las brechas de seguridad. De vuelta a lo mismo, si no hay control, no es imposible tener algún tipo de detección y algún tipo de respuesta, porque obviamente no voy a poder crear procedimientos de seguridad acorde a los dispositivos que tengo. La ineficiencia, esto es bastante contradictorio, cuando lo estaba escribiendo justamente lo remarqué por eso. Se confía en todo lo que tenga que ver de Shadow IT para realizar un trabajo más rápido, porque se supone que si yo instalo algo que necesito en un momento determinado, lo estoy haciendo para eficiencia mía. Pero por otro lado, esa tecnología puede impactar de forma negativa en los recursos actuales. Muchas veces el usuario no se va a enterar, pero quizás algo que instaló en su computadora termina impactando en la infraestructura de una manera determinada y de forma negativa. De vuelta a lo mismo, si no tengo pruebas, seguramente va a haber fallos inesperados por tecnología que se desconoce. Vulnerabilidades y falta de actualizaciones, algunas cosas que ya mencionamos. Los atacantes aprovechan las vulnerabilidades del software y si ese software yo no lo tengo aprobado y probado apropiadamente, por supuesto, va a ser imposible solucionar las vulnerabilidades y parchear el mismo. Software confiable, muchas veces simplemente porque un software lo vi en internet o que parece confiable de una manera determinada, lo descargo y lo empiezo a utilizar, pero puede tener errores, de hecho puede ser malware. ¿Quién no se ha encontrado alguna vez con un driver, por ejemplo, instala un driver determinado en la computadora y eso en realidad no es un driver, es un malware y un troyano que estoy instalando dentro de la red? Cumplimiento de norma y legislación. Actualmente la norma europea de regulación de datos, de protección de datos personales, por ejemplo, es muy severa al no cumplir el inventario y la gestión de activos. Por lo tanto, tengo que empezar a tenerlo en cuenta. Hay algunos países en Latinoamérica, Chile, Argentina, por ejemplo, que ya empiezan a considerar este reglamento como parte de su legislación. Es decir, van a modificar las leyes locales para adecuarse a este reglamento general. Por lo tanto, en Latinoamérica es sumamente importante que empecemos a tener estas regulaciones como base para gestionar los activos. Y finalmente los costos, lo que está al final, pero sin embargo es uno de los temas más importantes desde el punto de vista de toma de decisiones. Los servicios de software no aprobados duplican funcionalidades de los aprobados, por lo tanto tengo costo innecesario y se gasta el dinero de manera ineficiente. Finalmente, para ir cerrando y darle el paso a Santiago y respetar los tiempos que nos hemos planteado, la prevención. Lo primero es obtener visibilidad, lo que decíamos al principio, tratar de combatir el desconocimiento que tenemos de los sistemas y los dispositivos dentro de la organización. Todo hardware, software, aplicación, servicio, etcétera, cualquier tipo de mecanismo que sirva a la organización debería estar apropiadamente aprobado, regulado y asegurado dentro de la organización. Los gobiernos, el gobierno de Haití y las políticas se deberían aprobar los recursos antes de lo que mismo se transformen en un activo y una opción dentro de la organización. Yo no puedo tener activos que no están apropiadamente catalogados o servicios que no están apropiadamente catalogados dentro de la organización. Para eso tengo que crear políticas acorde para ir generando este catálogo de servicios, con las herramientas apropiadas también. La jerarquía de las políticas. Las políticas deberían ser definidas por distintas unidades de negocio. ¿Esto por qué es? Porque cada unidad de negocio va a requerir software y aplicaciones y hardware distintos. Un área de recursos humanos, por ejemplo, por supuesto es totalmente distinta a un área de administración o un área de IT. Por lo tanto, son las áreas de recursos humanos las que va a tener que explicarme por qué yo necesito comprar un ERP, por decir algo, y de qué manera estoy evaluando ese ERP. Y finalmente va a tener que discutir con el área de IT si efectivamente se puede homologar ese ERP que quiere comprar. Entonces se tienen que establecer políticas que apliquen a toda la organización, a toda la empresa, pero cada área adicionalmente va a tener que saber definir, de acuerdo a sus equipos de trabajo y sus normas internas, cómo
administrar las distintas herramientas, de acuerdo con el área de IT también. El monitoreo de la actividad del usuario es una forma efectiva de recopilar información sobre el software y las aplicaciones que se usan. ¿Cómo se hace esto? Básicamente se pueden instalar monitores, ahora lo vamos a ver dentro de un ratito, dentro de cada equipo, de forma tal que se vaya auditando continuamente qué es lo que está usando el usuario. Si está permitido, y en el caso de que no esté permitido, ir y preguntarle por qué lo está usando y tratando de siempre satisfacer las necesidades del cliente. Hay que tener en claro que esto no se hace para prohibir, se hace para tratar de ayudar al usuario y que la organización corra menos riesgos. Y finalmente, las recomendaciones finales, aprobación de catálogo entonces de cualquier dispositivo, lo que ya mencionamos, una política de seguridad personalizada para cada dispositivo, no es lo mismo asegurar una computadora que un balanceador de carga o un dispositivo de ruteo, realizar auditorías de configuración y parcheo de rutina, al menos y por lo menos una vez al mes, definir políticas para el aislamiento de estos dispositivos sensibles. Por ejemplo, algo muy común en el mundo es en las empresas, en las organizaciones bancarias, tener el Sistema Internacional de Transferencia Bancaria SWIFT. Esto es información que es extremadamente sensible. Por lo tanto, hay que tener algún tipo de aislamiento. De hecho, las normas de SWIFT así lo piden. Auditoría de las identidades y credenciales que tienen acceso autorizado o acceso privilegiado. ¿Quién es el administrador dentro de una organización, por ejemplo? O los administradores. Centralizar la gestión de activos, la configuración y parches, lo que mencionábamos al principio. Y si los dispositivos son implementados o administrados por un tercero, que haya un SLA clarísimo con términos en ese contrato en donde se detallen cuáles son las prácticas de seguridad que va a incorporar ese tercero ajeno a la organización para manejar dispositivos y aplicaciones dentro de la organización. Esto es sumamente importante que exista desde el punto de vista legal, porque obviamente también puede representar un riesgo para la organización. Bien, voy a pasar ahora, antes de las preguntas, voy a pasar el control a mi compañero, siempre y cuando encuentre el botón, porque siempre es un desafío esto. Convertir en presentador, y le paso la presentación a Santiago Mantilla para que les muestre ahora las formas prácticas de llevar esto que yo estaba contando, llevarlo a la organización. Listo, muy buenos días con todos. Mi nombre es Santiago Mantilla, yo también pertenezco al grupo de técnicos de Managed Engine, que nosotros estamos apoyando constantemente a todos nuestros clientes, a nuestros partners en diferentes actividades a nivel de Latinoamérica. Retomando un poco el tema de la presentación del día de hoy, la idea es básicamente presentar lo que nosotros podemos ofrecer para mitigar todos estos problemas en relación a los dispositivos, a los puntos finales y también a los dispositivos móviles. Entonces, sin más preámbulos, yo quisiera el día de hoy presentarles una solución que está dentro de la gestión del ciclo de vida de los activos tecnológicos, en este caso Desktop Central. Desktop Central tiene una serie de módulos, características como tal, que conllevan a que nosotros podamos gestionar a nuestros dispositivos, a nuestros puntos finales de una manera efectiva y tengamos un aseguramiento de todo lo que están haciendo ellos día a día. En este caso, para lo que es dispositivos móviles, el módulo que en realidad nosotros vamos a dar enfoque es el de Mobile Device Management. Este módulo como tal tiene internamente varias características en donde nosotros podemos enrolar o inscribir a nuestros dispositivos para una correcta administración y gestión de los mismos. Como pueden ver en esta pantalla, nosotros tenemos ahora enrolados dos dispositivos, uno en plataforma iOS, otro en plataforma Android, que son como las marcas o sistemas operativos más conocidos a nivel de lo que es móviles. La herramienta como tal no solamente nos permite a nosotros enrolar lo que son dispositivos móviles, sino también tablets, dispositivos que son Windows, dispositivos que vienen dentro de la línea de Google, los Chromebook, por ejemplo. Todos los dispositivos que nosotros querramos tener una gestión a través de Mobile Device Management lo podemos lograr. En este caso, este panel de control nos visualiza los tipos de dispositivos, las plataformas operativas,
una historial de auditoría de todo lo que estamos gestionando en estos dispositivos, todo lo que se está haciendo internamente en los dispositivos. Si se activó la geolocalización, si se tomó control remoto de los equipos, las aplicaciones que el administrador de la herramienta pone a disponibilidad de los diferentes usuarios de los móviles. Entonces, desde esta pantalla nosotros tenemos una visualización de qué es lo que está pasando alrededor de la administración de estos dispositivos móviles. Por la parte de acá, nosotros tenemos el módulo de gestión, en donde básicamente vamos a crear grupos de acuerdo a un perfil específico de los usuarios en cada departamento de la empresa. Por ejemplo, nosotros podemos tener un grupo de gerencia, en donde aquí vamos a incluir a todos los dispositivos móviles de gerencia de un departamento específico que no necesita restricciones no necesita control. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un dispositivo, un iPhone, que en este caso está asociado a un perfil. Este perfil es de los dispositivos Apple, que hace referencia a que nosotros vamos a manejar específicas restricciones o permisos sobre este tipo de dispositivo del grupo gerencia. De la misma manera, tenemos en cambio acá el grupo finanzas, en donde asimismo está asociado un perfil para el departamento de finanzas. En este caso, el departamento de finanzas maneja dispositivos Android. En el caso del ejemplo, tenemos un Huawei, ¿sí? Un dispositivo que está siendo administrado, en este caso, por el módulo de Mobile Device Management. Dentro de los perfiles que nosotros podemos administrar para cada uno de estos departamentos, por ejemplo, si nosotros hacemos referencia a qué podemos restringir y qué podemos permitir para un dispositivo Android, bastaría tan solo con revisar la información que tiene internamente esta configuración. Entonces, para nosotros poder administrar este dispositivo, obviamente tuvimos que enrolarlo o inscribirlo dentro de la herramienta. Como se puede ver aquí, nosotros tenemos un perfil creado para los dispositivos Android en donde vamos a poder manejar, por ejemplo, restricciones. Una de las cosas que comentaba Cristian es que, por ejemplo, los usuarios muchas veces hacen mal uso de los dispositivos y estos dispositivos también pueden verse afectados en que la información que manejen pueda ser capturada por otras personas, por atacantes, por personas que tratan de lucrar o a capturar nuestra información. Entonces, de cierta manera, el Mobile Device Management lo que me permite a mí es generar restricciones o permisos en el uso del dispositivo. Por ejemplo, queremos que los equipos que pertenecen al perfil de Android tengan permiso de usar la cámara, entonces está permitido. Pero en otros casos podemos decir que el micrófono esté restringido, por ejemplo, que la navegación, las configuraciones de red no puedan ser modificadas, que siempre tenga una configuración específica y que no deba ser alterada. Por ejemplo, si nosotros queremos restringir que el usuario haga actualizaciones sobre el dispositivo, sobre el Android que está instalado ahí, podemos restringir también esa actualización que pueda hacer el usuario y que de cierta manera me pueda afectar. De la misma manera, si nosotros queremos generar algún tipo de configuración para que el dispositivo se conecte a una Wi-Fi específica de manera automática, bastaría tan solo con colocar aquí el SSID de la red inalámbrica y el dispositivo se conectaría a esta red y generaríamos, siempre tendría esa conexión. El dispositivo se detecta que está en esa Wi-Fi, se conecta automáticamente y desde ahí navega, pero si intenta conectarse a otra Wi-Fi empresarial, simplemente no le permite porque él pertenece a finanzas y se debe conectar a la Wi-Fi de finanzas. Si nosotros queremos configurar credenciales para lo que es el correo electrónico empresarial dentro del dispositivo, aquí podemos aplicar estas configuraciones. Bastaría solo con llenar los datos del correo empresarial. Queremos a nuestras tablets, por ejemplo, que funcionan bajo Android, restringir el uso de todas las aplicaciones y solo queremos que aparezca una simple aplicación para que de cierta manera sea la única que se utilice
dentro de la empresa para un fin específico. Entonces podemos habilitar el modo kiosco. Si necesitamos configurar conexiones externas a través de una VPN, entonces todos los dispositivos que pertenezcan a finanzas tendrían acceso a una VPN específica bajo las configuraciones que nosotros establezcamos. Si queremos crear certificados, que se despliegue un certificado para uso de navegación hacia un sitio específico o uso de una aplicación, cargaríamos aquí el certificado correspondiente. De la misma manera, los accesos web, los accesos directos a aplicaciones web estarían internamente ya aquí configuradas. Esto para un perfil, por ejemplo, en dispositivos Android. Y en dispositivos Apple podríamos generar otro tipo de perfil con otras restricciones y otros permisos. De la misma manera, uno de los puntos clave es que la mayoría de los usuarios dan uso a muchas aplicaciones que no están permitidas en el entorno empresarial. Entonces, el Mobile Device Management me permite a mí generar un repositorio de aplicaciones y desde aquí yo permitirle al usuario utilizar o no aplicaciones para uso personal o uso empresarial. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un repositorio que básicamente lo que yo hago es, en base a la plataforma operativa, descargar las aplicaciones internamente en el Mobile Device Management y posteriormente hacer el despliegue en cada uno de los dispositivos que nosotros vayamos a dar permisos a los usuarios para que ellos los manejen. De la misma manera, yo también puedo distribuir documentos, ¿sí? Documentos que muchas veces pueden ser sensibles y que tienen información confidencial de la empresa. Entonces, yo desde aquí, desde la consola de Mobile Device Management, lo que hago es escoger los documentos que quiero que un usuario en su momento los utilice, los revise, haga algún tipo de análisis sobre esta información y posteriormente ya los deje de utilizar, entonces yo los procedo a dar de baja dentro de la consola y posteriormente en el dispositivo ya no se visualizarían. ¿Sí? Otro punto importante es las actualizaciones, algo que hablaba Cristian. Nosotros podemos modelar en Mobile Device Management una política para actualización de las plataformas operativas de los móviles. De la misma manera, el Desktop Central también tiene un módulo de patch management para lo que es actualizaciones de plataformas operativas Windows, de plataformas Linux, de plataformas Mac, en donde nosotros podemos detectar sistemas operativos con vulnerabilidades o de la misma manera podemos detectar que hay ciertas aplicaciones de terceros que pueden generarme algún tipo de brecha de seguridad. Entonces, desde aquí, dentro del módulo de Mobile Device Management, yo puedo crear una política para que los despliegues de actualizaciones no se hagan a través del usuario, sino que el control lo tenga el módulo de MDM, ¿sí? Y de esta manera tener control y visibilidad de que nuestros móviles están actualizados y están funcionando correctamente. Dentro de lo que tenemos en Mobile Device Management, nosotros tenemos el inventario. Aquí están todos los dispositivos inscritos con los diferentes sistemas operativos que están corriendo en los mismos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al teléfono, al iPhone, vamos a ver que aquí nos presenta un detalle de lo que tiene este iPhone, ¿sí? De seriales, identificadores, información relevante del sistema operativo. Queremos saber cuáles son las aplicaciones instaladas en este dispositivo. Aquí se nos visualiza, ¿sí? Cuáles son las aplicaciones que el usuario instaló y de la misma manera podemos generar un perfil para las aplicaciones que fueron desplegadas a través de MDM. Y por otra parte, es importante que también la empresa tenga conocimiento de dónde están los dispositivos y de qué manera nosotros, en caso de pérdida, por ejemplo, podemos hacer un borrado corporativo de todo el entorno de documentos y aplicaciones empresariales. Podemos habilitar un modo de que el dispositivo está perdido o podemos hacer un borrado
completo de toda la información que tiene el móvil, porque de cierta manera nosotros debemos proteger el entorno de lo que los usuarios manejan día a día y que son datos sensibles. Si nosotros también queremos generar un blacklist de aplicaciones que no pueden ser instaladas por los usuarios, ¿sí? Nosotros detectamos, por ejemplo, que aquí hay juegos, hay otras herramientas que no necesita el usuario que esté instalado en el móvil. Podemos generar listas negras en donde escogeríamos las aplicaciones y la colocamos dentro de una lista negra para un grupo específico de dispositivos o para todos los dispositivos. Si nosotros igualmente queremos saber cuáles son los métodos en los que yo puedo enrolar a mis dispositivos y de la misma manera a mis usuarios, entregarle este iPhone al usuario Santiago y este Huawei al usuario Cristian, entonces básicamente nosotros procedemos a hacer un enrolamiento específicamente de acuerdo a la plataforma operativa y posteriormente le podemos asociar a un usuario de dominio, a un usuario local, a un usuario que esté dentro de la empresa y al que nosotros necesitamos entregarle este móvil, ¿sí? Entonces, básicamente la herramienta tiene un alcance bastante grande en relación a lo que nosotros podemos proteger en nuestro entorno. Por ejemplo, aquí podemos sacar también, obtener reportes de nuestras aplicaciones por dispositivo, de los dispositivos que tienen instaladas aplicaciones que son de lista negra. Podemos detectar los dispositivos que están inactivos, podemos detectar los dispositivos por modelo y también hay reportes de seguridad en donde si hay un dispositivo que el usuario hizo un jailbreak en el caso de iOS o ruteó el equipo en el caso de Android, aquí podríamos tener un reporte de ese tipo de dispositivos que en este caso el módulo de MDM no los gestionaría porque no cumplen con las normativas internas que deben manejarse en la empresa, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a tener todo un equipamiento con esta herramienta que nos va a dar visibilidad del entorno. Y algo importante es que, por ejemplo, cada vez que nosotros creamos un perfil, a un perfil le vamos a asociar un grupo de dispositivos que van a tener una política específica. Aquí tenemos una política para gerencia y podemos tener otra política diferenciada para finanzas, porque no necesariamente ambos departamentos deben tener las mismas restricciones y permisos, ¿sí? Entonces, esta herramienta a mí me permite tener visibilidad de todo el entorno. Algo que también mencionó Cristian en la charla es que nosotros también debemos tener la capacidad de que con nuestras herramientas de gestión de endpoints, de gestión de móviles, tener la posibilidad de manejar actualizaciones, no solamente a nivel de móviles, sino también a nivel de los sistemas que nosotros estemos este momento utilizando dentro de nuestra empresa. Como pueden ver, aquí tenemos dispositivos que son equipos de escritorio, servidores, en donde se detecta, por ejemplo, cuáles sistemas son vulnerables, cuáles sistemas hace falta instalar parches, hace falta en otros que ya se instaló parches, y aquí de cierta manera la herramienta me da la posibilidad de no solamente con Desktop Central parchar el sistema operativo Windows como lo hacen otros fabricantes, sino también aplicar el parche sobre aplicaciones de terceros y sobre otras plataformas operativas como Mac, como Windows, como diferentes distribuciones de Linux que nosotros también tenemos de alcance. Entonces, desde Desktop Central, con estos dos módulos, nosotros podríamos tranquilamente mitigar muchas de las brechas de seguridad y muchos de los inconvenientes que se generan día a día con el entorno de los móviles y de los endpoints que nosotros manejamos. Eso sería básicamente lo que tenemos ahora. No sé, Cristian, tal vez si quieres agregar algo adicional para terminar la charla, respetando los tiempos.
Gracias, Santi. Una cosa, y había una pregunta que te la digo si querés, es que si para dispositivos móviles Desktop Central te pliega algún tipo de agente automáticamente. En el caso de los dispositivos móviles, básicamente lo que nosotros hacemos, no vamos a instalar un agente. Lo que vamos a hacer es enrolar el dispositivo dependiendo de la plataforma. Por ejemplo, si es un Samsung, lo único que hacemos aquí es, por ejemplo, decir que este dispositivo lo vamos a enrolar por nosotros mismos bajo un perfil personal o corporativo y le vamos a asignar a un grupo, por ejemplo, gerencia. Luego le damos clic aquí en Next y lo único que va a pasar es que nos va a pedir o descargar la aplicación MDM de Manage Engine, colocar esta URL, colocar este OTP, ¿sí? este passcode, y posteriormente el dispositivo ya entraría a ser enrolado. En el móvil como tal, lo único que veríamos es básicamente que tendríamos la posibilidad de que se cree un perfil y se establezca una conexión y desde ahí, con ese perfil, con esos certificados que se despliega, empezamos a gestionar el móvil como tal. Muy bien, esa era una pregunta. Otra pregunta que hay es que, aparte del módulo de de mobile device y de patch management que mostraste, nosotros podemos ver en el menú también que tiene toda la sección de inventario y de deployment de sistemas operativos que yo había ido mencionando durante la charla. Por un tema de Sí. tiempo, obviamente no vamos a mostrar todos los módulos, lo podemos hacer en otro webinario después, pero está Uh -huh. bueno por ahí que vean que efectivamente también existe esta posibilidad. Sí, haciéndole lo más rápido posible, Desktop Central en estas características que tiene o módulos que tiene para gestionar móviles y endpoints. Nosotros tenemos módulo de parchado, despliegue de software, inventario de los equipos, despliegue de sistemas operativos, el MDM y las tools que vienen a ser el control remoto, el wake on LAN, el apagar remoto y la administración por ejemplo, de generar tareas de mantenimiento sobre los endpoints. Entonces, esas son algunas de las características que tiene el Desktop Central como tal. Este módulo de MDM lo podemos tener dentro de Desktop Central o lo podemos tener como una herramienta separada en versiones on-premise o en versiones cloud. Gracias, Santiago. Y hay una pregunta que iba dirigida a mí, que era las políticas que se debe diseñar el equipo de seguridad y consensuar con las áreas. Es una pregunta interesante, tiene distintos enfoques, no voy a profundizar mucho, pero básicamente en general, efectivamente, el área de seguridad de la información, y no estoy hablando de seguridad informática, sino de toda la compañía, debería diseñar y llevar adelante políticas de acuerdo a los objetivos del negocio, porque obviamente no es lo mismo una política para una zapatería que para un banco. Y a partir de ahí, efectivamente, el consenso después con las áreas, ahí es donde entra la discusión, digamos, de hasta dónde negociar y demás. Particularmente yo suelo abrir el juego para que otras áreas también opinen y para que los distintos directores de la organización también opinen, porque es una forma más amigable, por decirlo de alguna forma, de llegar a cada uno de ellos y que la opinión de cada uno de ellos importe. No es lo mismo que yo unilateralmente decida que la clave tiene que ser de 40 caracteres dentro de la organización que consensuarlo con todas las áreas de la misma. Claro, a ver si había alguna más, creo que era la última esa. Y la otra pregunta que es para ti, Santiago, también es que si Manage Engine tiene la opción de control remoto y visualización remota, que creo que es lo que estás mostrando ahora, ¿verdad? Y justamente es algo que me faltó presentar en esta charla. Entonces, aquí lo que podemos ver es que nosotros tenemos la posibilidad de hacer control remoto de los equipos. Depende de la plataforma de los dispositivos. Hay muchos dispositivos, por ejemplo, los Apple, que tienen ciertas restricciones y me permite solamente visualizar la pantalla. Pero hay otros dispositivos, en cambio, donde yo puedo generar un control remoto sobre el equipo y ver todo lo que está pasando en el equipo, ¿sí? Entonces, como puedes ver aquí,
aquí, ahorita estoy solamente por temas de seguridad, estoy mostrando solamente la pantalla de un Huawei, de un dispositivo Huawei, pero en el caso de iPhone es el único que tendría ese tipo de restricciones, ¿no? En que solo vea la pantalla y de asesoría al usuario como tal. Bien, acá estoy viendo la última. Alguien te pregunta si esto es un software o hay algún tipo de aplicación adicional o access point, AP puso, me imagino que quiso poner si hay algún tipo de hardware adicional. No, básicamente el MDM puede estar dentro de Desktop Central, como les decía, aquí, dentro del Desktop Central, o puede estar como un producto separado, que en este caso se llamaría Mobile Device Management, pero esto es software netamente. Si nosotros, por ejemplo, queremos de cierta manera restringir o sea, fortalecer la seguridad entre el servidor de MDM y los dispositivos, una cosa incorporar dentro de la arquitectura un servidor que se llama Forwarding Server, que viene a ser un equipo con buenas características en donde se despliega un componente y este asegura la conectividad. Pero de cierta manera ahorita todo lo que hagamos desde MDM hacia los móviles va a estar protegido a través de un canal con tratamiento, con gestión que van a asegurar que todo lo que se haga no pueda ser capturado por terceros o sufrir ataques. Muchas gracias. Así la última, otra para ti. Si estas políticas solo se aplican cuando está el dispositivo conectado a la organización o si también aplica cuando está fuera de la organización. Muy buena pregunta. El dispositivo puede estar dentro de la organización y se conecta a la Wi-Fi que yo le conecté, ¿no es cierto? Pero el dispositivo, por ejemplo, sale de la organización y empieza a usar sus datos. Entonces, como establece una conexión de Internet, siempre va a tener una conexión hacia el servidor de MDM. Y si él tenía restricciones para el uso de la cámara, esa restricción se va a seguir aplicando. Y la aplicación como tal, el MDM que va a estar desplegado dentro del móvil, no va a poder ser removido, sino solamente por el administrador de la herramienta MDM. Muy bien. Bueno, creo que esa fue la última. De mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Santiago, también. Gracias una vez más a Management Igual, gracias. para participar. Gracias por la invitación de participar de este nuevo webinario. Seguramente nos estaremos viendo el próximo mes con alguna otra interesante temática relacionada a seguridad. Y vuelvo a repetir, el webinario siempre queda grabado, va a estar publicado a partir seguramente ya de la semana que viene, va a estar publicado en la página web